Hey, good afternoon, everybody. Welcome to today's class. We're going to start and we're going to read and say our versicle for this week. Vamos a decir el versículo de la semana. Vamos todos a participar en inglés. Aquí va a estar el versículo en la pantalla, pero traten de, espero yo que lo hayan ustedes como repasado. Se va a escuchar en la fluidez con el que lo van a decir, ¿ok? Now, ahora sí le puede decir el orden. Let's start with Stanley. Read the versicle just in English. ¿Me escuchan? Yes. Okay, Stanley, Yes, your teacher. turn. Teacher, me lo repite. Bueno, me lo dice. Santo. Sí, se lo repita. Lo voy a repetir, chicos, para todos, para todo el mundo. Ok, dice, Matthew 6 and 6. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father, who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. New International Version. Vamos. Vaya. Matthew 6 and 6. But when you pray, go into your room, close door, and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. New Eso. International Version. Ok, very good. Thank you so much. Muy bien, vamos a ver, Lorena, your turn. Yes, teacher. Okay. Matthew 6:6. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is on your Father what is done in secret will read you no international version. Version. Ok, very good. Vamos a ver, now continue with Rebequita. Matthew 6:6. But when you pray, go in your room, close the door, and pray to your Father. Go using your Father. Go see what is done in secret. Will ready you never international version. All right, thank you. Thanks. Thank you so much. Let's continue with Alexa. Matthew 6, ¿cómo se dice el otro? 6 and 6. Sit, Sanchez. Yes. But when you pray, go in your room, close the door, and pray to your Father, God is unseen. Your Father God said what is done in secret will reward you. Okay. Yes. Continue. Creo que le faltaba algo. No, ya no. Perdón, me adelanté con el thank you. Okay, very good. Now, Adrianita, Adrianita en Dianita. ¿Está ahí con usted, Diana? No, teacher. No. Okay, now, could you please participate with the reading? Yes, teacher. Okay. Matthew 6 and 6. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. New International Version. Okay, very good, Adrianita. Bien, vamos a poner aquí.
Lo voy a pasar, lo estoy pasando. Ok, vamos a ver. Now, Denise, your turn for reading. Señor, si me equivoco, ahí me acuerdo. Don't worry, be happy. Ok. Matthew 6:6. Se le cerró el micrófono. Matthew 6:6. But when you're praying, go into your room. Close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. All right, very good. Thank you. Now, ¿Lo dije bien? yes, of course. You did it nice. And what about your sister? Lisbeth, is with you? Sí. Okay. Lisbeth, your participation. Matthew 6:6. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. No International Version. Okay, very good. Thank you so much. Now, let me see. Ya está Alexa, Adrianita, Dennis, Lisbeth, Lorena, Rebequita, Stanley. Yo, so your turn. It's okay. Ahora, chicos, vamos entonces acá. Miren, yo así por no ponerme los lentes. Ok, se me olvidan. Bien, tenemos aquí, we have an exercise and you're gonna help me how to answer them. Me van a ir ayudando cómo contestarlas, ¿ok? Así es que, pilas, pilas, pilas. Ojo, si no lo han podido imprimir aún, porque se los acabo de enviar, entonces, por favor, vayan copiando en sus cuadernos, ¿sí? Pongan la fecha. Hoy es Friday, October. Teacher, fíjese que ya no me faltó. Ajá. ¿Qué pasó? No le entendí, Lorena. Se quedó trabada. Hoy fui yo la que me quedé trabada. Oh, ¿hola? Fíjese que yo ahora lo estoy haciendo. Ajá. Usted se quedó trabada, teacher. Yo me quedé trabada, chicos. Yes, teacher. Oh my goodness. Lo que pasa es que no le escucho a Lorena. Ok, Lorena, yes? No, no, Lorena fue, ve. Ahí está trabadita. Oh, parece que no le funciona el interno. Ok, we're gonna start by this. Vamos a comenzar entonces. Ya me respondieron ahí una. Muy bien. We have number 1. Color is your hair. It is black. A ver, ¿cuál es aquí la respuesta? La palabra, la WH question, correcta. What, where, when, or who. What color is your hair? Where color is your hair? What? What color is your hair? Muy bien. Aquí me pusieron where are my glasses. Sí es esa, ¿verdad? Where are my glasses. La voy a escribir con esta para que no se nos vaya a mover cuando nos movamos. Va. Cuando movamos la página. Ok. Luego dice, where are my glasses? They are on your head. ¿Dónde están mis lentes? They are on your head. Oh, where? Number 3. In number 3 we have, do you visit your friend on Sunday? Do you visit your friend on Sundays? Sundays es un día, son los domingos. Do you visit your friends? Sería, what, where, when, or who? Yo. When, Yes, creo. when. Because when it means ¿cuándo? ¿No? When do you visit your friends on Sundays?
When do you visit your friends? On Sundays. Is the Colombian president Mr. Duque? What is the Colombian president? Where is the Colombian president? When is the Colombian president? Or who is the Colombian president? Who? Who, muy bien. Who es para persona, para indicar quién. Who is the Colombian president? ¿Quién es el presidente de Colombia o el presidente colombiano? Mr. Duque, dice señor Duque. Luego, número 5 dice, all is your father. He is 60. What old is your father? He is 60. How old is your father? He is 60. Where old is your father? He is 60. Or when old is your father? He is 60. Okay. How? Excuse me? What? What? All? All. How? Oh, How. Todas las preguntas que tienen que ver con all van con how. Por ejemplo, cuando decimos, how old are you? How old are you? ¿No? ¿Cuántos años tienes? How old is he? How old is he? ¿Cuántos años tiene él? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Ok? Entonces, todo lo que va con all siempre va con how. Luego, dice, do you have English class on Tuesday and Friday? Do you have English class on Tuesday and Friday? What, how, when, or where? Digo, What? What? When? When? Habla de días. Mira, porque le contesta diciendo Tuesday and Friday. Martes y viernes. Entonces es when, de cuándo, ¿no? When do you have English class? ¿Cuándo tienes clase de inglés? On Tuesday and Friday. Luego dice, number 7. Does your mother work? Does your mother work? Because he need money. Tu mamá trabaja porque necesitamos dinero. Who, why, how many, or how old. Who es quién. Why es ¿por qué? How many, cuántos. How old, qué tan viejo. ¿Cuál sería la I? Why? Why? Definitely why. ¿Por qué tu mamá trabaja? Why does your mother work? Because we need money. Porque necesitamos dinero. Número 8. Number 8. Children are there in your classroom. 3 children. Habla de cantidad. Será who, why, how many, or how old. Señor, estoy decidiendo entre how many o How many or who, yo dice. creo que es how many. Who or how many. Ok, muy bien. Está entre esas dos. ¿Qué dicen los demás? Who or how many. How many? How many es de quantity, de cantidad, ¿no? Como how much. Pero how Pues sí, much. how many. Exacto, es how many. Pero está how many y está how much. How much, cuando nos referimos a cantidad, pero que cuando queremos preguntar el costo de algo, o sea, el dinero que cuesta algo. Y en el caso de how many es cuántos. ¿Cuántos? Ok, entonces aquí sería how many. Bien. En la siguiente. Do you play squash? ¿Alguien dijo la respuesta? No, teacher, yo le quería preguntar algo. Dígame. Bueno, no sé, pero yo lo he visto de diferentes formas. Too many. Ah, muy bien. Too many también, pero eso es cuando, como por ejemplo, la respuesta, es para la respuesta, porque con too many no podemos preguntar. Por ejemplo, cuando nos preguntan sobre una cantidad o cuánto quiero de algo, entonces decimos too many, ¿no? Que es de muchos, como la respuesta a how many, que sería como cuando damos una respuesta no exacta de la cantidad de algo, ¿ok? Pero en este caso, por ejemplo, a la pregunta de how many children, porque nos están preguntando específicamente cuántos niños hay en tu salón de clase, dice. 3 children, 3 niños, ¿ok? Entonces, sí está too many y también está too much.
como cuando decimos, I love you too much, ¿ok? O, no, just enough, it's too much coffee for today. No, ya, es demasiado café por hoy, ¿no? Como cuando hemos tomado una y otra vez café, pero no nos aburrimos, pero ya llega un punto en el que decimos, no, it's too much coffee, y ya lo dejamos hasta ahí. Entonces, too many, too much, son otras, igual con enough. Son las siguientes expresiones que vamos a aprender a ver más adelante, ¿ok? Ah, vaya, es que yo ya la vi. ¡Oh, me ganó! Entonces me va a ayudar con los ejercicios, ¿ok? Vaya. Va. Luego dice number 9. Do you play squash every weekend? Who, how often, how many, or how old? How often? How often. Miren, tenemos una, digamos, como nueva, how often, pero solo porque le agregamos often, pero how es de cuánto. Y often es, con often a la par sería qué tan a menudo o cada cuánto. Y la respuesta dice, every weekend, cada fin de semana. Le pregunta, how often do you play squash? ¿Qué tan a menudo o cada cuánto juega squash? Y dice la respuesta, every weekend. Entonces aquí sería, how often. Muy bien. How often. Luego tenemos la siguiente. Does he usually eat for breakfast? A cup of coffee and bread. What? When? How many? And who? Does he usually eat for breakfast? A cup of coffee and bread. Dice, usualmente come para el desayuno una taza de café y pan. What? When? How many? Or who? What, when, how many, or who? What? What does he usually eat for breakfast? ¿Qué come usualmente para el desayuno? A cup of coffee and bread. Entonces es what. Muy bien. Ahí teníamos hasta la 10. Miren, vamos a ver. Let's read it with me, please. Let's do a pronunciation. What does, no, me equivoqué, pero leí mal. What color is your hair? Repeat it. What color is your hair? It's black. It's black. Black. Okay, vamos con number 2. Where are my glasses? They are on your head. Where are my glasses? They are in my head. They are in my head. Ok, vamos a hacer lo siguiente, lo mismo que hemos hecho en otras clases. Yo les voy a ir preguntando, les voy a ir haciendo una de las 10 preguntas que están acá. No les voy a decir cuál, pero sí será una de las que ustedes tengan en pantalla. Solamente me van a responder la respuesta que está aquí. Miren, todas las preguntas aquí tienen una respuesta después del signo de interrogación. ¿Ya se fijaron? Todas tienen una respuesta. Entonces, eso es lo que ustedes van a responder. La respuesta. No me van a contestar si es what, when, no. Eso no, porque eso ya lo sabemos, ¿ok? Vamos a comenzar con Rebequita. Rebequita, when do you visit your friends? On Sunday. Ok, very good. Vamos a ver, Denise. Why does your mother work? Because we need money. All right, we need money. Very good. Stanley, your turn. Who is the Colombian president? Stanley, who is the Colombian president? Mr. Duque. Very good. Adrianita. Veamos, Adrianita. When do you have English class? On Tuesday and Friday. Tuesday and Friday. Tuesday. Very good. Alexa. Vamos a ver. Alexa. How many children are there in your classroom? ¿Cómo, teacher?
How many children are there in your classroom? How many children are there in your classroom? Ah, si quieren ayudarle, le pueden ayudar, chicos. How many children are there in your classroom? 3 children. Okay, muy bien, very good. A ver, ¿qué me falta? Denise? Lisbeth. Denise and Lisbeth. Okay, Denise. No. Yes. Sí, Denise, Lisbeth ya contestó. Sí. Ok, entonces voy con Denise. Ok, Denise. What are my glasses? They are on your head. All right, thank you so much. Lorena. Ah, no, Lorenita se le desconectó. Adri ya está. Alexa también. Denise and Lisbeth. Rebequita está. Ok, guys, very good. Muy bien. Vamos entonces, next exercise. Here we have, miren, en este tenemos que reorder. Tenemos que reorganizar, rearrange the sentences. Ok, vamos a ver acá. Dice, they do where, from, come. Definitivamente, ¿cuál de estas palabras es la primera? A ver. Where, porque tiene la W, mayúscula. WH, ajá, y está en mayúscula, está en capital letter, tiene capital letter, y además de eso es la palabra de pregunta de WH questions, de where, very good. Entonces dice, where, ajá, where do they come from? Where do they come from? Where do they come from? Miren, la W question, luego va el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento y lo demás. Veamos la siguiente. La siguiente dice, what she does do. ¿Cuál va primero? What? What. Luego va el auxiliar. ¿Cuál sería el auxiliar acá? What does she do? ¿Qué hace ella? What does she do? Muy bien. Do you when eat breakfast? ¿Cuál va primero? When? When. Definitely when. Auxiliar. Do. When do you? When do you? Que es el Breakfast. subject. Uy, aquí lo estoy escribiendo mal. Ahí está. When do you? Now verb. Action. Eat. ¿Y cuál es el complemento? Breakfast. ¿Ok? When do you eat breakfast? When do you eat breakfast? When do you eat breakfast? Study does he white English. ¿Cuál va primero? Why? Why. Why? Why. Auxiliary. Do. Ah, no, no es do, es da. Does. Why does he action, study, and complement English? Miren. When does he study English? Number 5. Books read do per year. How many? The songs on 20. Dice, ¿cuál va primero? How many, ¿verdad? How many, esta sí es una oración larga, mi. How many Books. books, muy bien. How many books do you read per year? Bien. ¿Cuántos libros lees por año? ¿Saben? Yo estoy en un club de lectura y qué bonito se siente de verdad decir que ya llevo, bueno, como familia, creo que son 9, sí, vamos para el 10º. No estoy presumiendo, para nada, porque no crean que soy así que, come libros, vean, me leo libros, wow, no. Pero es una constancia, cuando se está en un club de lectura es mejor, porque hay una cantidad de páginas requeridas que se deben de leer cada día.
Entonces ahí se agarra constancia. Y sin duda alguna uno aprende muchísimas otras cosas o se da cuenta de otras cosas muy bonito a través de la lectura. Así es que de verdad es muy bonito porque ya vamos para el 10º libro como familia que vamos a comenzar a leer, creo que a finales de noviembre, no, de octubre, estamos en octubre. A finales de octubre se termina el libro actual y en noviembre, primero Dios, iniciamos el 10º libro del año. Así es que si ustedes se pueden incorporar en un club de lectura, excelente, háganlo. Bye. How many books, aquí me comí una letra, how many books do you read per year? ¿Cuántos libros lees por año? ¿Ok? Veamos acá. Sugar, he, how much does he want? ¿Cuál va primero? How much? Ok. How much, sugar, ese es el sujeto. How much sugar do you, how much sugar do you want? How much sugar do you want? Okay. And number 7 is how your house. ¿Cuál va primero? How How is your house? how is your house? How is your house? ¿Cómo es tu casa? Is it small, big? Okay. How is your house? They do play when and soccer. Vamos a ver acá. When, ¿verdad? When. Auxiliar. When do. Sujeto. When do they play soccer? Luego la action y then complement. Ahí tengo una letra de más. When do they play soccer? And then who shorts tail reads? Who iría primero, ¿no? ¿Quién? La acción. ¿Quién lee? Short. Lo que lee. Short tails. Who read aquí, no, como que estoy hablando de ropa. Shorts. Le puse la S de más. Who reads short tales? ¿Quién lee historias cortas? Ok, who reads short tales? Vamos a la siguiente. Dice por acá. Do when celebrate you your birthday? When. Muy bien. When do, que es el auxiliar, luego el sujeto. When do you? La action que es celebrate. Ups, no me está escribiendo aquí. Aquí está. Celebrate. Es lo más chiquito. When do you celebrate? ¿Qué celebra? Your birthday. Birthday. ¿Cuándo celebras ¿Cuándo celebras tu cumpleaños? Aquí me comí una letra. Mejor lo reescribimos. Vaya. When do you celebrate your birthday? When do you celebrate your birthday? Vamos a ver. Y vamos con number 11. Ah, no. Hasta ahí. Number 10. Ok. Y de la 11 a la 20, esto es tarea. De la 11 a la 20, ok, es tarea. Tienen ustedes que escribir todas esas oraciones en el orden correcto, ok. Vamos a ver para cuándo va a ser la tarea. When do you your homework? Para el Monday, on Monday. La vamos a revisar el día lunes, ok, desde la 11. Ahí va entonces. Ustedes ya saben cuál es la tarea. Teacher, me lo vuelve a repetir, es que no le escuché. ¿Qué quiere que le repita? Lo que acabo de decir es que lo que pasa es que no tengo muy buena la señal. Ay, que estaba dormido. No.
No, el de la oración 11 a la 20 es tarea. Van a reescribir las oraciones en orden correcto como lo hemos hecho ahorita. Sí ha visto los ejemplos, ¿verdad? Yes. Ok, entonces van a reorganizar todas esas aquí, a ver, ahí se fue. Ya les mandé ahí cuál es la tarea y les voy a mandar, por supuesto, también esto para que lo tengan y puedan ustedes verificar. Acá, miren. Estos, ok. Va, ahí les voy a enviar también, ok. Vamos a ver. Ok, guys, we're gonna stop here. Ok, nos quedamos hasta aquí entonces y nos vemos primero Dios we're gonna see each other on Monday. Thank you so much for coming today, class. Bye. Goodbye, Bye, teacher. teacher. Bye. Bye-bye.